Mi nombre es Daniel Muñoz, soy psicólogo de la clínica Luz de Vida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Linda Jiménez. Vale, en este momento vamos a llevar a cabo lo que es el proceso de selección para el cargo de coordinadora de psiquiatría, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí, señor. Vale, vamos a iniciar, te voy a generar lo que son 5 preguntitas y me las vas a responder lo más coherente posible, ¿vale? Ok. Primer pregunta, ¿cómo haría para que su equipo de trabajo entienda y aplique sus directrices? Bueno, en primer lugar considero que las directrices que se den al equipo de trabajo deben ir delegando tareas para que el equipo de trabajo vaya adquiriendo un aprendizaje y un coeficiente mucho más alto. Al momento de que dentro del transcurso de las tareas que vaya asignando delegue, eso implica una participación del equipo de trabajo. Entonces considero que esa es la forma más asertiva de manejar o de dar una directriz. Vale, muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo consolidaría un equipo de trabajo? Enfocándolos como tal al resultado, dando las metas claras que en su momento se tengan, dando la importancia de la calidad humana que se debe tener dentro de la clínica para la atención oportuna de nuestros pacientes. Listo, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cómo motivaría a su equipo de trabajo? Considero que un estímulo de motivación para el equipo de trabajo se basa en dos ramas. La primera, el tema emocional, y el tema de dinero, entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Entonces considero que una de las motivaciones que se puede tener es referente al tiempo. Hay personas, hay profesionales que valoran mucho más el tiempo que el dinero, que pueden disfrutar con su familia. Entonces, dependiendo de las metas estipuladas y de todo el proceso que conlleva el equipo de trabajo, podríamos manejar unos incentivos recompensando el tiempo como tal, llámese de que descansen un sábado o un domingo, que manejen unos turnos rotativos que permitan un tiempo adecuado para que disfruten con su familia, o en el tema económico, qué pena, en donde se ratifique pues como tal al profesional. Bien. Cuarta pregunta, ¿qué conoce sobre la comunicación asertiva y cómo lo aplicaría? Bueno, la comunicación asertiva es cómo yo logro expresarme de la mejor manera y cómo el receptor o la persona que me está escuchando logra en su momento entender el concepto o los conceptos que estoy dando, valga la redundancia, a conocer. Entonces, hay algo que de pronto no tenemos muy en cuenta, y es, nuevamente recalco, el tema del emisor y el receptor. Si el emisor está dado a explicar bien el concepto, o si el receptor está abierto a recibirlo. Listo, quinta y última pregunta, ¿de qué manera asegura que las personas entiendan lo que usted quiere decir? Considero que acaba de decir una palabra clave, y es asegurando, relativamente después de los conceptos brindados al equipo de trabajo o a la persona a la cual me está dirigiendo, con preguntas filtros, con preguntas que yo en su momento expliqué, o también algo llamado como tal las preguntas asertivas o las preguntas de disco rayado. Entonces, eh, pregunta como cuál fue, no sé, a lo que estamos haciendo de la entrevista, cuál fue la primera pregunta que realicé y cuál fue su respuesta. Es algo que los dos conocemos y que en su momento pues sería como una pregunta rayada o una pregunta asertiva de que ya habíamos tocado al principio de la entrevista. Listo, listo, quinta y última pregunta, ¿de qué manera asegura que las personas entiendan lo que usted quiere decir? Considero que acaba de decir una palabra clave, y es asegurando, relativamente después de los conceptos brindados al equipo de trabajo o a la persona a la cual me está dirigiendo, con preguntas filtros, con preguntas que yo en su momento expliqué, o también algo llamado como tal las preguntas asertivas o las preguntas de disco rayado. Entonces, pregunta como cuál fue, no sé,
a lo que estamos haciendo de la entrevista, cuál fue la primera pregunta que realicé y cuál fue su respuesta. Es algo que los dos conocemos y que en su momento pues sería como una pregunta rayada o una pregunta asertiva de que ya habíamos tocado al principio de la entrevista. Listo, Linda, muchas gracias. No nos llames, Nosotros te llamamos. nosotros te llamamos. Hasta luego. Hasta luego.